Primeramente hay que entender que él comienza el debate muy mal porque él comienza lanzándome un reto a mí y me dice que si yo no cumplo mi palabra, ¿cuál palabra? Si el reto el que lo puso o el que lo puso fue él. Bueno, son incongruencias, pero bueno, bien. Vamos a determinar hoy qué cosa es la Iglesia de Cristo primeramente, porque él va a tratar de decir, o ya dijo, ¿verdad?, que la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica porque fue fundada en Pedro. Bueno, primeramente, esto es falso, ¿verdad? La Iglesia católica o la Iglesia cristiana no fue fundada en Pedro. La Iglesia católica fue fundada en Constantino, pero la Iglesia cristiana fue fundada en Jesucristo. Pero si aún fuera así y la Iglesia cristiana hubiese sido fundada en Pedro, de todas maneras esto no prueba que Pedro haya sido católico. Porque Mateo 16, ¿verdad?, hable a partir del 13 de que esta iglesia supuestamente iba a ser fundada sobre Pedro. Esto no prueba que Pedro era católico. Él tiene que probar que Pedro era católico para que esto le sirva de algo, porque si no, no le sirve de nada, absolutamente de nada. Por ejemplo, los ortodoxos dicen, ¿verdad?, que Pedro no es la roca sobre la cual está fundada la iglesia, y ellos dicen que son ellos la Iglesia de Cristo y que está fundada pues sobre los apóstoles, ¿verdad? Pero eso no quiere decir tampoco que ellos sean la Iglesia de Cristo. Y los testigos de Jehová dicen que por allá por Isaías dice, vosotros sois mis testigos. Eso no quiere decir que Isaías estuviera hablando de ellos. Así que él debe de probar hoy no que Jesús dijo hoy sobre esta roca edificaré mi iglesia, sino que Pedro era católico para que le sirva de algo. Ahora, yendo a la verdad, dejando un poco las fantasías del catolicismo, vamos a ver qué cosa es la iglesia y cuáles son las características principales. Según las características que tiene la iglesia, vamos a poder saber a ciencia cierta si es la iglesia católica o es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo fundó. Primeramente es obediente a la palabra de Dios. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que tomar en cuenta que a estos judíos que habían creído en él, la historicidad y la antigüedad no les servía de nada si ellos se apartaban de lo que Jesús había enseñado. Por lo tanto, que una iglesia como la iglesia católica, como la iglesia ortodoxa, como la iglesia copta, como la iglesia etíope, ¿verdad?, como muchas otras iglesias que dicen ser pues antiguas, ¿verdad?, o haber venido directamente de los apóstoles, no les sirve de nada la antigüedad si se apartan de la escritura. Porque dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que es la permanencia en la palabra de Dios lo que hace a un cristiano ser o no ser la iglesia de Cristo. La segunda característica es que es perseguida. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, vamos a ver que la iglesia de Cristo era perseguida, pero perseguida no solo 3 siglos, porque los católicos dicen, nosotros fueron perseguidos los católicos de los primeros 3 siglos, pero después han pasado ¿cuántos siglos? La iglesia católica, literalmente ser el poder más grande del mundo. No está profetizado en la Biblia en ningún lugar que la iglesia de Cristo iba a comandar y iba a gobernar sobre este mundo. Más bien, ¿verdad?, la Biblia es clara que nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. La iglesia católica no cumple con esto. Ahora, la iglesia cristiana ha sido perseguida siempre y nunca ha tenido poder. Absolutamente nunca ha tenido poder. Nunca ha habido un pastor que tenga poder sobre las naciones. Jamás, eso no ha existido. Ni los pastores cristianos de los primeros 3 siglos, ni luego entonces los pastores cristianos que fueron perseguidos por la iglesia católica, luego en toda la Inquisición, luego entonces después en la Reforma, etcétera, etcétera, y hasta el día de hoy. La iglesia cristiana jamás ha tenido poder sobre este mundo y siempre ha sido perseguida y lo sigue siendo hoy en día. Inclusive en México, en lugares de México, todavía en este siglo XXI hay católicos que matan cristianos en algunas regiones de la hermana nación mexicana. Ahora, la tercera característica es que es pequeña. Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, la tercera característica que tiene la iglesia
cristiana, la iglesia de Cristo, es que es pequeña, como lo es la iglesia evangélica. A pesar de que hemos crecido bastante en el siglo XX y principios del siglo XXI, de ninguna forma nos acercamos ni tan siquiera de lejos a la monstruosidad de la enormidad de la Iglesia Católica, que son varios billones de seres humanos. Estamos hablando de billones de seres humanos, ¿verdad? Creo que es 1.5, 2.5, no me recuerdo bien la cifra, pero es una cuestión enorme. Esto no estaba profetizado también en la Escritura. Por lo tanto, ¿verdad? La Iglesia Católica no puede ser la Iglesia de Cristo. La Iglesia cristiana sí es la Iglesia de Cristo por cuanto se mantiene pequeña a pesar de que han pasado siglos. Vamos a ver donde dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora, la Iglesia Católica se autonombra, ¿verdad? Y pone esas enormes concentraciones de personas, de millones de personas, cuando el Papa viene, algo que ni siquiera Jesucristo movió. Ni siquiera el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro movieron tantas personas, ¿verdad? Así que, ¿cómo él prueba que la iglesia de Cristo es la iglesia católica? No puede. ¿Por qué no puede? Porque no es pequeña y estaba profetizado que iba a ser pequeña. Ahora, la cuarta característica es que es pobre, Lucas 6:20. Y alzando los ojos a los discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que has visto, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, ¿verdad? En espíritu. La iglesia católica es una iglesia pobre, no, es una iglesia riquísima. De hecho, es la institución que más dinero tiene en toda la humanidad, mucho más que el Fondo Monetario Internacional y que el Banco Mundial. ¿Por qué razón? Porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, su dinero es de banqueros, de acreedores, y no está gobernado por un solo hombre. Pero el Papa es sin duda el hombre que más dinero tiene en todo el mundo, aunque él dice que no tiene nada, pero tiene el poder sobre todo eso, ¿verdad? Entonces la iglesia católica es pobre, además sin entrar en que sea o no sea la institución más rica. ¿Es pobre la iglesia católica? No, no es pobre la iglesia católica. Ahora, la iglesia cristiana es pobre en su gran inmensa mayoría. Y los pastores ricos, nosotros mismos los cristianos los rechazamos, ¿verdad? Esos pastores que andan en Mercedes-Benz y en grandes autos, ¿verdad? Nosotros los cristianos los rechazamos y le decimos pastores de la prosperidad. Es decir, no creemos en esas cosas, la gran inmensa mayoría de los cristianos. Por lo tanto, la iglesia cristiana es la iglesia de Cristo. Ahora, la quinta característica de la iglesia es que espera que Cristo vuelva y que sea el fin del mundo. 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Segunda de Pedro 3:12, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Vamos a ver que el mensaje siempre, ¿verdad?, de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia cristiana, que es la iglesia evangélica, ha sido que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Cuándo la iglesia católica ha predicado sobre eso? Jamás. Lo de ellos es Cristo está aquí, la Eucaristía, el pedazo de pan. Nunca han predicado eso. Cuando vemos lo que predicaron, ¿verdad?, los apóstoles, vemos que la iglesia católica no puede ser la iglesia de Cristo. Ahora, la iglesia cristiana sí es la iglesia de Cristo. Ahora, el sexto punto, ¿verdad?, es que santa. Efesios 5:27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sin lugar a duda, los hombres son pecadores, pero como iglesia, la iglesia católica está sumamente manchada. No hay ninguna institución en la humanidad que haya sido condenada y juzgada tantas veces en un tribunal como la iglesia católica. Ninguna congregación en el mundo, ni los ortodoxos, ni los cortos, ni los armenios, ni los siriacos, ni los etíopes, ni los evangélicos, ni siquiera los testigos de Jehová, ni siquiera los mormones con su